Hola, pues vamos con un nuevo vídeo. Esta vez estamos ya terminando con las herramientas del banco de trabajo PART y en este caso vamos a estudiar primero un poquito las operaciones booleanas, unir, cortar, intersección, la herramienta Shore, y después vamos a ver dos herramientas. Una es la de sección transversal y su utilidad, y después la herramienta Builder, que es fantástica. Quedaros hasta el final porque es en el final donde explicamos esta herramienta. Nos vemos, como siempre, al final del vídeo. Bien, en este tutorial vamos a trabajar todavía en el banco de trabajo PART y bueno, pues vamos a crear un nuevo documento y vamos a practicar concretamente con la herramienta sección transversal. Vamos a trabajar también con esta herramienta de aquí, que es la herramienta constructora de formas, y vamos a detenernos un poquito en lo que serían las herramientas de tipo booleano. Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestro nuevo archivo. Ahora simplemente voy a crear dos formas muy rápido, cubo y cilindro, simplemente haciendo clic sobre ellas. Y vamos a experimentar con estas dos formas geométricas muy sencillas las diferentes herramientas del álgebra de Boole. Entonces, seleccionamos cubo, damos a la tecla control del teclado, la mantenemos pulsada, seleccionamos con el ratón el cilindro, comprobamos en la vista 3D que están ambas figuras seleccionadas, es así porque están las dos en un verde fosforítico que da pavor. Y ahora nos vamos a la herramienta, vamos a empezar por la herramienta fusión, la herramienta unión. Esto viene a ser la herramienta, lo que sería la puerta OR, ¿vale? Se suma tanto lo que hay en un lado como lo que hay en el otro. Lo hacemos y veis que se obtiene un objeto que es una pieza única, ya no está formada por dos piezas sueltas. Y de hecho, para comprobarlo podemos darle a transformar. Bueno, aquí no me dejó porque no lo tengo seleccionado. Ahora sí me va a dejar transformar. Y ahora, como veis, pues lo puedo mover, ¿vale? Y se mueve como una pieza única. Bien, ¿qué más se puede observar con estas herramientas? Bueno, pues que si le doy aquí a esta flechita, sigo teniendo mi cubo y mi cilindro. Y eso me va a permitir, por ejemplo, de hacer doble clic en cilindro y voy a modificar su radio. Le voy a poner un poquito más, 3. Le doy OK y fijaros que directamente ya me cambia también la herramienta fusión. Es decir, es una operación que permite parametrizar la pieza. Es decir, sigue siendo una pieza paramétrica que va a absorber los cambios que le realicemos tanto al cilindro como al cubo. Por ejemplo, en cubo podría disminuir su altura y hacerla un poco más pequeña, y entonces veis cómo se ha adaptado perfectamente a lo que sería el cambio. Bien, lo dejo como estaba inicialmente, así, ¿vale? Porque voy a deshacer la fusión y ahora lo que voy a hacer es experimentar con otra herramienta. La siguiente herramienta que voy a utilizar va a ser la herramienta cortar. Entonces, para cortar tenemos que seleccionar primero la pieza que se va a mantener, que va a estar ahí, y en segundo lugar se selecciona la forma que queremos quitarle a la pieza inicial. Entonces yo quiero quedarme con el cubo y le quiero quitar este trozo de cilindro que está chocando con el cubo. Entonces selecciono con la tecla control del teclado pulsada, la mantengo, selecciono el cilindro y lo que va a hacer esto, en cuanto le dé a la herramienta cortar, es quitarle al cubo ese trozo de cilindro. Allá vamos, ahí está. Como veis, ha desaparecido el trozo que tenían en común el cilindro y el cubo. Y consigo pues esta ranurita aquí en el cubo. Si lo hubiese hecho al revés, es decir, si yo primero selecciono el cilindro y después con la tecla control pulsada en el teclado y mantenida le doy al cubo, ¿qué va a hacer esto? Pues a este cilindro le va a quitar esta parte de cubo que está metido dentro del cilindro. Lo hacemos y lo veis. ¿Veis? Pues ya está. Esto sería para la herramienta cortar. Después existe otra herramienta, que voy a seleccionar cubo y cilindro a la vez,
que nos permite, que viene a ser una AND, que solo va a conservar aquella zona del espacio donde haya material, tanto del cilindro como del cubo. Es decir, en aquellas zonas del espacio, por ejemplo esta zona, donde no haya cubo, pues no nos va a devolver nada. Y en esta zona del espacio donde no hay cilindro, tampoco nos va a devolver nada. Es decir, solo se puede quedar con la zona del espacio donde haya parte tanto del cubo como del cilindro. Vamos a hacerlo para que lo comprobéis. Le damos a la herramienta Common o intersección y se queda con la parte que tenían en común ambas piezas geométricas. Y finalmente le di simplemente hacia atrás, vamos a experimentar con la herramienta Short. La herramienta Short se queda, al contrario que el anterior, se va a quedar únicamente con viene a ser una NAND, viene a ser que únicamente va a conservar aquellas zonas del espacio, sean del cilindro, sean del cubo, donde no se junten simultáneamente partes del cilindro y partes del cubo. Viene a ser negar esta intersección. La ejecutamos para que veáis cómo trabaja y fijaros pues que se ha quedado con la parte del cilindro y con la parte del cubo donde no estaban presentes ambas piezas a la vez, es decir, he eliminado la parte común que tenían cilindro y cubo. Y esto, bueno, sería una breve explicación de cómo funcionan las herramientas pues unión, intersección, corte y short en Part, en el banco de trabajo Part. Voy a hacer otra vez la fusión porque ahora lo que voy a hacer es pasar a una segunda parte de la práctica donde voy a explicar cómo se hacen cortes transversales, es decir, vamos a cortar esa pieza y se puede hacer de varias formas. Entonces voy a explicar un poco pues cómo hacerlo, ¿no? Empezamos por darle un momento, seleccionamos fusión, que es la pieza que queremos cortar, puede ser cualquier otra pieza, no tiene por qué ser una pieza producto de una fusión, puede ser una pieza cualquiera que tengáis y vamos a sobre ella hacer un corte transversal. Entonces el corte puede ser mediante planos guía, en este caso sería XY, es ese plano de ahí que aparece así en rojo, delimitado por esas aristas rojas, y está situado a 5 milímetros de alto. Esa altura se puede modificar, es decir, yo puedo hacer el corte un poco más abajo, a 2 milímetros, o bien lo puedo hacer un poco más arriba, a 9 milímetros, por ejemplo. Lo sitúo por defecto en la mitad de la pieza mide 10, pues lo sitúo a 5. Ese sería para hacer un corte en ese plano, ¿no? Si escojo otro plano, por ejemplo el XZ, pues en este caso el corte sería de ese tipo, es como si estuviéramos cortando con un cuchillo, y lo que nos va a enseñar es esa sección, ¿no?, de corte. Y este sería el plano IZ. Vamos a seguir, nosotros lo vamos a hacer en el plano XY, y también os voy a mostrar otras opciones que tenemos, que es el hacer, en vez de una sola sección, hacer varias. En este caso a nosotros no nos interesa hacer varias, porque la geometría de la pieza no varía con el eje Z. Entonces siempre da igual la posición en la que pongamos nuestro corte transversal, siempre nos va a dar la misma sección. Pero hay piezas que sí varían con la altura Z y por lo tanto dan diferentes secciones. Si quisiéramos obtener varias secciones, pues se le selecciona aquí donde pone secciones. Si os fijáis, no ha cambiado absolutamente nada porque no he aumentado el número de recuento. Si pongo 2 secciones, entonces ya veis que ahora sí puedo tener 2 secciones transversales, en este caso son idénticas. ¿Qué ocurre? Que lo está haciendo, me está dando esas 2 secciones a partir del punto 5 hacia arriba. Puedo disminuir el espacio entre secciones, como veis, no solo estos que me indica aquí, sino que puedo poner valores intermedios, por ejemplo 2,3 o 2,25. Vale, he realizado la fusión y no quería, vale, bien. Estamos aquí. Entonces vamos a eliminarlo. Voy a volver a fusionar cubo y cilindro para poder hacer bien la práctica. Bien, entonces esta pieza le hago el corte transversal, ahí estamos. Entonces si hago una sección y aumento el número de secciones, pues automáticamente él
va haciendo el espaciado, va poniendo un espaciado uniforme. También puedo variar en la posición a partir de la cual hace esas secciones, es decir, no tiene por qué empezar en 5 milímetros. Y además también puedo modificar la distancia entre secciones, es decir, la puedo hacer 0,5 por ejemplo, o puedo poner 0,25, ¿vale? Uy, lo está haciendo mal. 0,25, ahí está, ¿vale? Porque ponía el punto en vez de poner la coma, entonces por eso me daba hacia esos extraños. Ahí por ejemplo tenemos 8, ¿vale? Y pues la posición empieza en 4 milímetros. Puedo subir esa posición, puedo bajarla y me va a dar todas esas secciones. Bueno, en este caso a mí no me interesa hacer distintas secciones, sino una sola, porque quiero trabajar con otra herramienta ahora a partir de esta sección que voy a hacer. Le doy a OK y voy a quitar la visualización de fusión, de la pieza fusión, y voy a quedarme solo con lo que sería el corte transversal. Este es el corte transversal, le voy a cambiar el nombre, voy a poner corte transversal. Bien, y entonces este corte transversal, ahora voy a utilizar otra herramienta, que sería esta de aquí, que es la herramienta constructora de formas, el Part Builder. Es bastante interesante esta herramienta y ahora os voy a comentar una serie de cuestiones para que distingáis entre lo que sería una arista y un alambre. En FreeCAD es mucho más funcional el alambre o el wire que una simple arista, porque un wire o un alambre cerrado nos permite crear una cara y nos permite hacer una extrusión, y la arista pues no tiene esa capacidad, ¿vale? Entonces es más interesante pues tener esos alambres. Para hacer una cara tienes que tener un alambre cerrado y a partir de un alambre cerrado puedes extruir, ¿vale? Es decir, puedes crear una pieza con volumen. Entonces vamos a nuestro corte transversal que acabamos de hacer y vamos a experimentar pues todas las posibilidades que tiene esta herramienta, ¿no? del banco de trabajo Part. Entonces vamos a hacer ahora mismo un alambre a partir de una serie de aristas. Un alambre es un conjunto de aristas ordenadas en determinado orden. Si la arista final coincide con el principio de la arista inicial, tenemos un alambre cerrado. Si no, tenemos un alambre abierto, ¿vale? Nosotros aquí vamos a hacer un alambre cerrado, ¿vale? Y vamos a empezar por la primera arista, sería esta. Le damos a la tecla control del teclado, seleccionamos la siguiente arista, la siguiente y terminamos. Como veis, la última termina donde empieza la primera arista. Y le damos aquí a crear y veréis que al darle a close nos creó el wire o alambre. Vamos a ocultarlo, le damos a la tecla de espacio del teclado o aquí con el ratón y nos volvemos al corte transversal. El corte transversal, volviendo a utilizar la misma herramienta de crear forma o Part Builder, ahora lo que vamos a crear es, en vez de un alambre, vamos a crear una cara a partir de unas aristas. Entonces vamos a crear una cara plana y voy a seleccionar las aristas. Selecciono esta como antes con la tecla control pulsada, manteniéndola, voy seleccionando las aristas y le doy a crear y ahí ya me crea una cara a partir de las aristas que había creado. Lo dejo puesto, la voy a ocultar porque voy a seguir con ahora voy a seguir con la pieza original. Entonces voy a ocultar el corte transversal y le voy a dar a mi pieza fusión, ¿vale? Esta pieza, lo que vamos a hacer ahora es, a partir de ella, podría ser con cualquier otra pieza, vamos a crear una carcasa. Es decir, quiero crear una carcasa o un molde o algo que esté definido por una serie de paredes, y lo vamos a hacer una carcasa a partir de caras. Entonces voy a seleccionar no todas las caras porque no quiero todas, entonces voy a seleccionar esta cara de aquí, voy a pulsar la tecla control del teclado para seguir seleccionando caras. Voy a seleccionar estas todas, voy a seleccionar también esta de atrás, ¿vale? Voy a dejar esta sin seleccionar para que veáis el efecto, y voy a seleccionar lo que sería el techo, aunque debería seleccionar la parte de abajo para que sea
más parecido a lo que quiero, ¿vale? Entonces, si os fijáis, seleccioné todas las caras excepto una y seleccioné lo que sería el suelo. Bueno, pues le voy a dar a crear y ahora la voy a cerrar. Voy a ocultar fusión para poder ver bien la carcasa, si no, no la veo bien. Y entonces ahora sí, ya veis la carcasa, ya veis cómo me ha quedado. Es decir, me hizo una carcasa a partir de las caras que yo había seleccionado. Veis que aquí falta como para cerrar esa carcasa, ¿no? Pues es aquella cara que no quise seleccionar precisamente para que os dierais cuenta de que lo hace a partir únicamente de las caras que vas seleccionando. Bueno, pues estos son unas posibilidades que tienen estas herramientas que espero que os sean útiles y que sepáis aprovecharlas. Y hasta aquí hemos llegado con este tutorial. Y llegamos al final del vídeo y como siempre, si te ha gustado, dale un me gusta. Déjame algún comentario si quieres algún tutorial en especial. Nos vemos en el próximo vídeo.